Gloria a Dios. Buenas tardes, hermanos, hermanas y todos aquellos que a través de las redes sociales sintonizan este canal aquí en YouTube. Sean todos bienvenidos. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado y vamos a continuar con los estudios parafraseando el Nuevo Testamento. Vamos a continuar con el capítulo, el estudio número 14 y vamos a empezarlo en el capítulo 14. Vamos a dar inicio a la lectura y a adentrarnos a esta palabra. Capítulo 14 de Romanos y el estudio número 14. Dice así la palabra del Señor. Reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer en de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios, porque ninguno de ustedes vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Bueno, aquí Pablo está hablando acerca de los hermanos que son débiles en la fe, los más nuevos, o muchas veces no los más nuevos, sino aquellos que tienen ya años pero nunca han madurado. Se les nombra que están débiles. Y aquí les estaba diciendo Pablo a los hermanos más maduros que recibamos al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Dice, y habla acerca de la comida, porque unos que no se debe de comer carne de puerco, que no se debe de comer ciertas cosas. Y aquí Pablo nos está diciendo que el que come, para el Señor come, y el que no come, para el Señor no come. Y que no menospreciemos, que nadie menosprecie al que come, porque Dios le ha recibido. Hay un pasaje ahí donde el Señor Jesús dijo bien claro que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Entonces, da a entender que todo lo que podemos comer, todo lo podemos comer, porque por medio de la oración se santifica el alimento. Dice, y que no debemos de juzgar el que come o al que no come, burlarse de él, no. Dice que cada uno en su fe. Si para ti es pecado comer carne, por decirlo así, pues para ti es pecado porque esa es tu fe. Tú crees que es pecado, para ti lo es. Pero cuando analizamos la Escritura, nos damos cuenta que tanto el que come como el que no come, a todos nos ha recibido el Señor. Porque no es la comida la que nos va a llevar a la salvación, sino que la fe es la que nos lleva a la salvación. Y aquí Pablo estaba diciendo a los cristianos maduros de ahí de la iglesia de Roma, que no juzguen al débil en la fe.
Dice, porque uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. O sea, que cada uno esté convencido en su propia mente, o sea, su propio criterio, ¿verdad? Su propia fe. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. O sea, aquí está hablando, por ejemplo, ya ven, hay una religión, varias, pero una de ellas específicamente que se les conoce como los sabadistas, que el nombre verdadero es Iglesia Adventista de los Santos de los Últimos Días. Y eso se les conoce como sabadistas porque no comen carne de puerco, no trabajan el sábado. Según ellos viven bajo la ley. Y aquí a eso está hablando Pablo, que acerca de la comida. Dice, el que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. O sea, cuando recibe el alimento, ora a Dios, y por medio de la oración se santifica el alimento, y le da gracias a Dios, el que come. Y el que no come, para el Señor no come. O sea, el que no come carne, no come, para el Señor no come, porque para él es pecado, si come esa carne. Entonces, si no la come, para el Señor no la come. Y glorifica a Dios también. Por eso dice, el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de ustedes vive para sí, y ninguno muere para sí. O sea, ninguno vive para uno mismo aquí en esta tierra. Vives para otros. Vives para tu esposa, vives para tus hijos, vives para agradar a tus padres. No vives para ti mismo. Y es lo que está diciendo aquí, que ninguno de ustedes vive para sí y ninguno muere para sí. O sea, tú no vas a morir, dejar todas las cosas del mundo para vivir, para darte gusto a ti mismo. No mueres para ti. Tienes que morir para el Señor. Tienes que morir para todas las cosas del mundo que desagradan al Señor. Por eso dice aquí que ninguno vive para sí y ninguno muere para sí. Entonces, y lo confirma aquí en el verso 8, donde dice, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces, sea que vivamos o sea que muramos, cuando ya nos hemos convertido a Cristo, vivimos para el Señor y somos del Señor. Y así pues dice, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Oigan, dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Cuando habla para ser Señor de los muertos, no se está refiriendo al mundo. No se está refiriendo a los muertos que ya murieron literalmente. No. Aquí lo que nos está diciendo, que el Señor es para ser Señor, murió y resucitó, dice, y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Cuando habla de los muertos se refiere a aquellos hermanos que ya murieron, ya partieron de esta vida, y el Señor es su Señor. A eso se está refiriendo, para ser Señor, dice, así de los muertos, los que ya murieron y se fueron con el Señor, como de los que viven.
de los que vivimos que somos del Señor. Si somos del Señor es porque Él es nuestro Señor. Y aquí lo que está diciendo Pablo es precisamente que nosotros como cristianos debemos de morir para el mundo y vivir para Dios, así como Él murió para nosotros darnos vida. Dice el verso 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Oiga, qué tremendo está aquí, ¿eh? Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Nosotros debemos de juzgar al hermano, pero no para condenar, sino para edificar. Sí podemos. Allá el Señor Jesús mencionó en los evangelios, donde dice que no juzguemos para que no seamos juzgados. Pero se está refiriendo a que aquella gente que empieza a juzgar para dañar, para destruir, no para edificar. Eso a Dios no le agrada, que estemos juzgando a la gente. Por eso les dijo a los fariseos, hipócritas, dice, ustedes que juzgan a otros, ¿por qué no se condenan a ustedes? Ustedes se condenan a ustedes mismos. Entonces aquí nos está diciendo a nosotros que no debemos de juzgar al hermano o menospreciar al hermano. Muchas veces aquellos hermanos que son ricos, que tienen todo, hacen ver menos a los humildes, a los que van con vestidura más humilde. Muchas veces ellos van presumiendo y todo, y no debe de ser así. Qué bueno que si tienes dinero y te puedes comprar cosas buenas, no es malo, no pecas. Lo malo es cuando lo compras fiado, que no tienes a crédito y que no tienes dinero para pagarlo, y aún así lo compras para presumir, para ser una persona arrogante. Eso es detestable ante Dios. No porque peques porque te compres cosas buenas, sino te las puedes comprar y ser humilde. Y por eso dice aquí que no debemos de juzgar al hermano, ni menospreciarlo. Y aquí dice el por qué, oigan. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Déjame explicarte algo. Aquí muchas veces la gente piensa que se está refiriendo al juicio. Que todos vamos a comparecer ante el juicio final, ante el gran trono blanco. Y eso es mentira. Ante el gran trono blanco van a comparecer todos aquellos que no obedecieron al evangelio. Van a comparecer todos aquella gente del mundo que rechazó la gracia del Señor. Esos son los que van a comparecer ante el gran trono blanco para ser juzgados y condenados, no para alcanzar salvación, porque no hay salvación por obras. La salvación fue dada por medio del Señor Jesucristo, por la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros nos hemos convertido a Cristo, aquí lo que hablaba de cómo debe de conducirse acerca de los que comen carne y que no comen carne, y de juzgar al hermano, menospreciarlo, está hablando específicamente a los cristianos. Por eso termina diciendo aquí en el verso 10 lo que leí, que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Va a haber dos juicios. El primero se conoce como el tribunal de Cristo, y ese se va a llevar a cabo cuando Jesús venga a llevarse a su iglesia en el arrebatamiento, que se le conoce como el arrebatamiento. Allá en 1 Tesalonicenses 4:13 en adelante, ahí habla acerca del arrebatamiento. Entonces, cuando Jesús venga a arrebatar a su iglesia, a llevarse a su pueblo,
En ese momento se le conoce como el arrebatamiento. Y cuando nos reunimos, porque dice que Jesús viene en una nube y se queda allá en la nube, y que todas las almas de los hermanos que ya murieron y que están en la presencia de Dios, sus almas, dice que todas esas almas vienen con Él para tomar cuerpo. Jesús se queda en la nube y las almas bajan a la tierra a tomar su cuerpo, a resucitar en cuerpo. Entonces ya cuando resucitan en cuerpo, ya luego nosotros, los que estemos vivos, dice que seremos transformados y arrebatados. Cuando llegamos allá con Él en el cielo, allá se le conoce como las bodas del Cordero. Es cuando Cristo se casa con su iglesia. Y allá, el tiempo que vamos a estar allá, mientras aquí está el gran sufrimiento, la ira de Dios aquí en la tierra, allá nosotros vamos a estar celebrando las bodas del Cordero. Allá vamos a estar también, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, allá arriba. ¿Para qué? No para condenación, sino para que cada uno reciba el galardón o el premio, la recompensa por todo lo que hayamos hecho para la gloria de Dios mientras estuvimos aquí en la tierra. Ese es el fruto. Dios nos va a pagar por lo que hagamos, y es cuando vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, no para condenación, sino para recibir los galardones. Miren lo que dice: porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque está escrito: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Oiga, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. O sea, allá vamos a comparecer en el trono blanco, pero como digo, no para condenación. Dice que nosotros nos va a dar a Dios, vamos a dar a Dios cuenta de sí, de cada uno, de todo lo que hicimos aquí. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. O sea, que no estemos juzgando a los hermanos, ni poniéndoles tropiezo u ocasión de caer, dice. Ya no juzguen más los unos a los otros. O sea, eso del juzgar a los demás es condenado por Dios. Y por eso nos dice esto Pablo aquí en la carta a los Romanos. Sigue diciendo, verso 14: yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pablo está diciendo aquí que nada es inmundo en sí mismo. O sea, nada hay que sea inmundo, o sea, apartado del mundo en sí mismo, en uno mismo, porque nadie quiere reconocer cuando está mal. Pero cuando el Espíritu Santo nos convence, es cuando entonces actuamos y procedemos al arrepentimiento. Pero aquí dice que dice: yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. O sea, si una persona piensa que algo es inmundo de lo que él tiene o lo que hace, para él lo es, porque dice que nada es inmundo en sí mismo. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. O sea, si por causa de la comida, o sea, que te estés burlando del hermano que come carne, y a ti te enseñaron que no debes de comer carne, y te burlas de aquel hermano,
déjame decirte que si aquel hermano es recién convertido, le vas a hacer tropiezo. Lo vas a hacer que quiera regresar al mundo. ¿Por qué? Porque es débil en la fe. Y tú vas a ser responsable por eso ante Dios. Por eso dice aquí que no hagas por causa de la comida que contristes al hermano. Y si lo haces, ya no andas conforme al amor. O sea, ¿dónde está el amor para los hermanos? No hagan que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. O sea, no hagas que por la comida tuya, porque tú si comas carne y aquel no, te burles de aquel o que aquel se burle de ti. Dice, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Oiga, para entrar al reino de Dios no es comida ni bebida, no es basado en eso. No, es basado en la fe. Y el reino de Dios es gozo, es alegría. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios. Cuando estás en el reino de Dios, cuando estás dentro del reino de Dios, tienes paz, tienes gozo y eres justo. Y si no están esos tres calificativos, entonces quiere decir que no eres cristiano, nunca has nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque estos son los atributos que nos da el Espíritu Santo cuando nos hemos convertido. Nos da el gozo, nos da la paz. ¿Y cómo no vamos a tener la paz si Cristo es el príncipe de paz y Él reina en nuestros corazones? Por eso Jesús se le conoce como el príncipe de paz. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios. Dice que cuando nosotros servimos a Cristo con justicia, con paz y con gozo, que si en eso servimos a Cristo, agrada a Dios. Y es aprobado por los hombres. O sea, cuando tenemos la justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo, en eso agradamos a Dios y somos aprobados por los hombres, o sea, la gente del mundo. Aunque quieran despreciarte, aunque quieran hacerte sentir mal, no pueden, porque ellos no pueden entender cómo es posible que habiendo problemas, tribulaciones, y uno tenga gozo y paz. Cuando nosotros experimentamos eso, es algo tan hermoso que tienes paz, descansas. Porque cuando no tienes el gozo y la paz, no puedes tener ese descanso. Siempre andas tenso, preocupado, no puedes dormir. Cuando no tienes trabajo, cuando no hay dinero, cuando vienen problemas para todos, tanto cristianos como no cristianos. La Biblia dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Entonces, cuando estamos pasando por esas tribulaciones, nosotros como cristianos no nos preocupamos. No nos preocupamos, sino nos ocupamos de ser justos y nos ocupamos de disfrutar el gozo que nos da el Señor y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso es que no lo pueden entender el mundo. Cuando uno en momentos de angustia y tribulación tenemos paz y tenemos gozo. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Pablo nos está invitando, estimulando a que sigamos lo que contribuye a la paz. Todo aquello que lleve a la paz es lo que nosotros debemos de contribuir.
y a la mutua edificación. Nosotros estamos para edificar, no para destruir. Y eso es lo que nos está diciendo Pablo aquí en esta lectura. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. O sea, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. O sea, que estés aferrado a que aquellos están mal porque no comen carne de puerco, o porque comen, o porque toman café, coca, todas esas cosas que les prohíbe la religión. Dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias. Oiga lo que está diciendo Pablo aquí, que todas las cosas a la verdad son limpias. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. O sea, es malo hacer tropezar a otros con lo que comemos. Bueno es no comer carne. Oiga, aquí Pablo está diciendo, bueno es no comer carne. O sea, para Pablo es bueno no comer carne. Y dice aquí, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. O sea, es bueno no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Que no lo hagamos con donde hay hermanos que son débiles, que están firmes creyendo en que si comen esta comida pueden pecar. Puedes enseñarles en la escritura donde no pecan, y si ellos son convencidos por la palabra, van a dar gloria a Dios, porque ese es nuestro trabajo, exponer la palabra para que la palabra los convenza. Entonces dice, sigue diciendo Pablo, ¿tienes tú fe? Tenla para contigo delante de Dios. O sea, si tú tienes fe, tenla para contigo delante de Dios, porque la fe es tuya. Y esa fe es la que te va a mover y te va a llevar a la salvación y te va a hacer vencer cualquier obstáculo que el diablo se interponga. Por eso dice, tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Oigan, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Porque cuando nosotros aprobamos algo porque lo creemos, porque pensamos que así es, y no tiene nada que ver con la palabra de Dios, déjame decirte que es un pecado y puede llevarte a condenación. Por eso Pablo lo está diciendo aquí, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Si no quieres estar condenado en ti mismo por lo que apruebes, pues estate seguro que lo que estás aprobando es la palabra de Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, que prediques la palabra. Si alguno ministra, ministre conforme a la palabra. Eso dice el Señor. Entonces, cuando nosotros aprobamos todo lo que la palabra dice, tenlo por seguro que nunca nos vamos a condenar. Más bien se van a condenar aquellos que te están a ti hablando mal, que te están despreciando, porque tú crees una cosa que la palabra de Dios lo aprueba, y aquel cree otra cosa, que sus dogmas religiosos, que lo que su religión le enseñó, lo aprueba, y por eso está esa división. Y esa es un arma que el diablo ha usado por muchos años, desde cuando Cristo estuvo aquí en la tierra. El diablo siempre ha usado la palabra para engañar a la gente. Usó la palabra con el Señor Jesús después de que fue bautizado, cuando fue tentado por el diablo. Dice que en tres ocasiones lo tentó. Dice que primero, después de 40 días, tenía hambre Jesús.
Y llega y le dice, si de verdad eres hijo de Dios, diles a estas piedras que se conviertan en pan para que comas. Y entonces el Señor le dijo, apártate, Satanás, porque escrito está que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando el diablo escuchó que le citó la palabra, dice que le volvió a decir que le enseñó todo el reino de este mundo y le dijo, mira, todo este reino es mío, a ti te lo doy si tan solo te postras y me adoras. Y Jesús le dijo, apártate delante de mí, Satanás, porque escrito está que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, cuando la segunda vez le vuelve a aceptar la escritura al Señor Jesús, al diablo, y eso es lo que todos cristianos debemos de hacer, mostrarle al diablo con la escritura lo que dice, y el diablo va a salir huyendo, porque la palabra de Dios es luz, es verdad. Y el diablo vive en tinieblas, es el padre de las tinieblas, en la oscuridad y la mentira. Él es el padre de la mentira. Entonces aquí, Pablo, cuando vuelve el diablo escuchó que le citó la palabra, dice que entonces lo llevó a la parte más alta del pináculo del templo y le dijo, mira, lánzate de aquí, pues escrito está que a sus ángeles enviará para que tu pie no tope con piedra. O sea, el diablo le dijo que se lanzara de la parte más alta del templo, se lanzara al abismo. Dice, porque escrito está que a sus ángeles va a enviar para que tu pie no tope con piedra. ¿Qué estaba haciendo el diablo? Usando la Biblia para hacerle creer a Jesús que si se aventaba, estaba escrito que Dios iba a enviar a sus ángeles para que no cayera en el piso Jesús. Y allí fue cuando Jesús le citó el contexto. El diablo estaba sacando de contexto ese texto. Entonces el Señor Jesús le dijo, apártate de delante de mí, Satanás, porque escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, le dijo, escrito está que va a enviar a sus ángeles. Y el Señor Jesús le dijo, escrito también está. Ese es el contexto. No tentarás al Señor tu Dios. Una cosa es que Jesús, andando en la parte alta del templo, se cayera, y otra cosa es que se aventara para ver si de verdad mandaban los ángeles para salvarlo. Entonces es ahí la diferencia. El diablo sabe Biblia, pero la sabe torcida, la tuerce para engañar a la gente, y esa es la estrategia de todas las religiones, porque son influenciadas por el diablo. Y no me importa, me pongas like o no me pongas like, no me importa si te gusta o no te gusta. Eso es lo que dice la palabra. Jesús mismo les dijo a los fariseos que eran unos hipócritas, que ellos iban en busca de un prosélito y finalmente lo hacían 2 veces más hijo del infierno que ellos. Entonces, si ellos, los fariseos, que Jesús tiempo más antes había dicho que en la cátedra de Moisés se sentaban ellos, los escribas y los fariseos, y que todo lo que ellos dijeran, dice, todo lo que ellos les digan que hagan, háganlo, porque en la cátedra de Moisés se sientan ellos, o sea, saben la palabra, todo lo que ellos les digan que hagan, háganlo. Y luego dice, pero no hagan lo que ellos hacen. O sea, si los fariseos que estaban en la palabra, conocían la palabra y no lo hacían, a los que andaban discipulando, dando proselitismo o predicando, dice que los hacían 2 veces más hijos del infierno. ¿Por qué? Si conocían la palabra, simplemente porque daban la palabra, pero la daban rebajada con sus tradiciones, con enseñanza de hombre. Por eso Jesús les dijo, ustedes invalidan la palabra de mi Padre poniendo como mandamiento tradiciones de hombres y no según la palabra de Dios. Y eso es lo que hacen todas las religiones, unas de una forma, otras de otra.
Unos quieren una cosa, otros creen otra, y no van a la Escritura a ver qué es lo que verdaderamente es. No es lo que yo pienso, sino es lo que Dios dice. No es lo que yo creo, sino es lo que Dios me dice que yo debo de creer. Entonces, qué importante es entender esto. Dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que condena, lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea, todo lo que no proviene de fe es pecado. Dice que el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. O sea, cuando una persona no está seguro en lo que come, dice que es condenado porque no lo hace con fe. Pero si tú comes y estás seguro de que no es pecado, pues no es pecado, porque eso es fe. ¿Qué es fe? Son sinónimos de certeza, seguridad, convicción de algo que no se ve, pero que se está esperando. Eso es fe. Entonces, si nosotros sabemos que si comemos carne no es pecado, no es pecado. No es pecado. Fíjate, por ejemplo, hablando de la carne, vamos a ver lo que nos dice aquí Pablo mismo a la carta a los Corintios. En Primera de Corintios 10:25, miren lo que dice, lo voy a leer, y va en base a lo que estamos hablando acerca de la carne acá en Romanos. Primera de Corintios 10:25 dice así: de todo lo que se vende en la carnicería, coman sin preguntar nada por motivos de conciencia. De todo lo que se venda en la carnicería, dice, coman sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Del Señor es la tierra y su plenitud. Entonces, aquí Pablo está diciendo que de todo lo que se venda en la carnicería, que lo comamos. Viene a mi mente, hace años, allá por el año 93, 94, yo recuerdo, fui a visitar a mi hermano en California. Fue al siguiente día, el año nuevo. Ya ven que el año nuevo pues es el 31 en la noche, ya cambia el año. Entonces yo fui al otro día, el día 1 de enero del 94. Me acuerdo que fui a visitarlo y allá habían hecho carnitas, pozole con carne de puerco. Y llegué y pues me invitó a comer. Ahí vivía otras personas ahí. Entonces yo tenía mi Biblia y empecé a hablarle de la palabra de Dios. Y entraba una mujer que vivía ahí, le estaban rentando una recámara, pasaba, iba a la cocina, luego regresaba y oyendo que yo estaba predicándole a mi hermano y a mucha gente que estaba ahí. Y yo comiendo las carnitas, comiendo pozole. Y tanto no aguantó la mujer. Y que se acerca y me dice: oiga, ¿le puedo hacer una pregunta? Le dije: dígame. Dice: ¿es cierto que en la Biblia dice que no se debe de comer carne de puerco? Así me hizo esa pregunta. Le dije, y me le quedé viendo, dije: esta es adventista, dije entre mí. Y me le quedé viendo y le dije: sí dice en la Biblia que no se debe de comer carne de puerco. Y ya nomás se me quedó viendo como diciendo: bueno, ¿y por qué estás comiendo? Entonces ya me quedé tantito, le dije que sí decía eso. Y me quedé viendo a ver qué decía. Y enseguida que le digo: pero también dice que de todo lo que se venda en la carnicería, que lo comamos. Y que se me queda viendo y me dice: ¿a poco así dice en la Biblia? Que de todo lo que se venda en la carnicería. Sí, así dice, le dije. Le dije: ¿tiene Biblia?
Dice, sí. Le dije, tráigala, le voy a enseñar dónde dice. Y se mete corriendo a su recámara y sale con la Biblia, la agarro, busco, 1 Corintios 10:25, y se lo entrego. Le dije, léalo en voz alta, por favor, para que oyeran todos los demás, porque ella me preguntó delante de todos. Entonces ya cuando lo leyó, esta fue la lectura. De todo lo que se vende en la carnicería, coman sin preguntar nada por motivos de conciencia. Entonces ya que cuando lo leyó, le dije, ¿ahora qué me dice? Dice, oiga, pastor, ¿y entonces por qué mi pastor no nos enseña esto? ¿Por qué no? Nunca, aquí lo dice bien claro y nunca me lo habían enseñado. Le dije, porque usted vive, usted está en una religión. Usted no está en Cristo. Usted crea en Cristo, pero por medio de su religión, las enseñanzas que le da su religión. Le dije, pero la palabra es diferente. Le dije, ya miró aquí. A usted le enseñan que no se come carne de puerco. Le dije, sí, ese fue mandato para el pueblo judío únicamente, que no comieran carne de puerco, porque los puercos eran los que limpiaban la ciudad, eran sucios. Le dije, pero acá, ahorita los cerdos, hay granjas, los alimentan, los cuidan. Y Pablo lo dice bien claro ahí, que de todo lo que se venda en la carnicería, que lo comamos sin preguntar nada. Entonces, porque por medio de la oración se santifica el alimento. Más adelante lo dice. Entonces, ya fue cuando ella me dijo, me dio la dirección de mucha gente de ella, familia, para que los fuera a visitar allá a México, a predicarles. Y ya desde ese entonces dejó de ser adventista y empezó a creer en la doctrina de Cristo, no en la doctrina adventista. Entonces, qué bonito es entender la palabra de Dios. Por eso les digo, yo soy libre. El Señor me hizo libre de la religiosidad. Y te predico con una claridad, te predico con una convicción y no tengo temor de lo que digo. No tengo ningún temor. Y si yo te he dicho y le sigo diciendo, si alguno tiene una duda o alguno cree que yo estoy mal en algo, pues llámenme, comenten, échenme una llamada y con gusto aclaramos los puntos que ustedes quieran. Porque verdades, nada más hay una. Entonces, si algo no lo entiendes, háblame. Y si tienes alguna duda o quieres contender algún punto conmigo, con mucho gusto lo hacemos para la gloria de Dios, no para destruir, para edificar. Para eso es. Entonces, seguimos aquí. Por eso Pablo dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. O sea, Pablo aquí lo está hablando bien claro, que los que somos fuertes debemos de soportar las flaquezas de los débiles. O sea, como te digo, yo no, si algo no entiendes o tú crees que estoy mal porque te enseñaron a ti de otra forma, simplemente llámame y vamos a aclarar. Te voy a enseñar dónde está lo que tú quieras saber en la escritura, no en mi intelecto. No, yo estoy preparado intelectualmente para presentar defensa del evangelio, pero lo espiritual nos lo da el Señor a los que nos llamó, porque Él mismo dice que a sus siervos nos hace ministros competentes. A sus siervos. Nunca vas a sorprender a un siervo de Dios si eres un cristiano mediocre o nomás estás leyendo la escritura nomás para contender. A un verdadero siervo de Dios nunca lo vas a sorprender, porque siempre te va a poner en la verdad. Siempre. Cada uno de ustedes, de nosotros, agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Oiga, lo que está diciendo Pablo aquí, que cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. O sea, lo vas a agradar en lo bueno para edificarlo. Pero si tú le vas a agradar, lo quieres agradar al no hacerle ver que está mal, al no reprenderle su pecado, déjame decirte que tú te vas a condenar junto con él, porque eres
estás siendo partícipe de pecado ajeno. Sigue diciendo, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Allí está hablando la profecía de que sobre Cristo iban a caer todos los vituperios de todos aquellos que llegamos a creer en Jesús. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Oiga lo que dice Pablo, que las cosas que se escribieron, o sea, todo lo que se escribió, tanto en el Nuevo Testamento, en aquel tiempo, como en el Antiguo Testamento, todo lo que se escribió, dice, las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. O sea, se escribieron para ejemplo, para enseñanza para nosotros, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. O sea, la consolación de las Escrituras. Cuando tú te llenas de la palabra de Dios, te consuela. Cuando tú estás siguiendo un círculo religioso y de todo tu corazón buscas a Dios, lo vas a encontrar en las Escrituras. Y las Escrituras te van a consolar, te van a abrir el entendimiento. Por eso es importante. Por eso Jesús les dijo a los fariseos, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Porque no pueden escuchar mi palabra. Porque mi palabra no haya cavidad en ustedes. De modo que cuando no tenemos la palabra morando en nuestro corazón, del alma, que es la mente, no vamos a poder nosotros hacer la voluntad del Señor. Sigue diciendo, pero el Dios de la paciencia y de la consolación les dé entre ustedes un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que el Dios de la paciencia y de la consolación es el que nos da entre nosotros un mismo sentir. Él es el que nos da el mismo sentir. Por eso en otra carta dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo semejanza a Dios, no estimó el ser igual a Dios. O sea que nosotros debemos de tener ese sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál era el sentir? De ser siervo. De ser siervo. Y eso es lo que nos está diciendo aquí. Entonces es importante entender todo esto. Vamos a continuar. Dice, por tanto, recíbanse los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues les digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios. Dice que Cristo vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alégrense gentiles con su pueblo. Y otra vez, alaben al Señor todos los gentiles y magnifíquenle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden
en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pablo aquí está diciendo que nosotros como gentiles debemos de glorificar a Dios, debemos de alabar al Señor, debemos de magnificarle todos los pueblos, los gentiles. Por eso dice Isaías en el verso 12, capítulo 15, verso 12, dice, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. O sea, ¿en quién vamos a esperar? En Jesús. Y el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. O sea que si nosotros no tenemos al Espíritu Santo, no podemos tener el poder para poder tener esa esperanza. Y sigue diciendo Pablo, pero estoy seguro de ustedes, hermanos míos, de que ustedes mismos están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que pueden amonestarse los unos a los otros. O sea, Pablo está reconociendo aquí a los hermanos de la iglesia de Roma, ¿verdad? Algunos, no a todos. Dice que está seguro de que ustedes mismos están llenos de bondad. Claro, porque Cristo es bondadoso. Dios es un Padre bondadoso, amoroso. Y si Él está en nosotros, entonces nosotros ya no somos nosotros, como decía Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, no lo vivo en los deseos de la carne, sino en el Espíritu. Y eso es lo que aquí estamos viendo. Como dice Pablo, dice, estoy seguro de ustedes, hermanos míos, de que ustedes mismos están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. Oiga, llenos de todo conocimiento. ¿Por qué? Porque es el Señor quien nos da el conocimiento. Él es el que nos hace ministros competentes, como les decía anteriormente. De tal manera que pueden amonestarse los unos a los otros. O sea, porque hay espiritualidad y hay conocimiento. Los unos a los otros pueden amonestarse. Mas les he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerles recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Pablo aquí está mencionando que Pablo fue ministro a los gentiles y el Señor sigue haciendo ministros, yo soy uno de ellos, para predicarles a los gentiles. Él no nos manda a predicarles a los judíos, nos manda a predicarles a los gentiles, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo puede hacernos a nosotros una ofrenda agradable a Dios. Solamente el Espíritu Santo. Dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán.
aquí Pablo está diciendo bien claro que Pablo se esforzó a predicar el evangelio no donde ya Cristo haya sido anunciado. Y eso es precisamente lo que nos está diciendo a nosotros hoy en este tiempo, que nosotros debemos de predicar el evangelio no donde ya Cristo haya sido anunciado, donde ya se haya predicado. Yo no entiendo cómo hay muchos evangelistas que andan según de evangelistas y andan evangelizando las iglesias. Según dicen, vamos a hacer una campaña evangelística en la cancha o en X lugar. Y si se dan cuenta, todos los que acuden son iglesias de otros lugares por ir a ver al evangelista, porque es famoso. Ya no van por escuchar la palabra, sino por ver a la persona. Y todo eso es detestable ante Dios. Entonces, nosotros debemos de predicar el evangelio donde no se haya predicado, como dice, para no edificar sobre fundamento ajeno. Eso es lo que debemos de hacer. Bueno, hermanos, fue para mí un placer haber estado compartiendo con ustedes en este estudio. Fue el estudio número 14 y es el deseo de mi corazón que Dios haya hablado a sus vidas y que prontamente puedan ustedes alcanzar esa madurez que Cristo nos puede dar por medio de su palabra. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, una vez más, llámenme y con gusto atenderé su llamado. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.